Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del mes de octubre prevista para este momento. Excusar la ausencia de Mario Melián y Vicente Mena, que no pueden estar hoy con nosotros, y el resto de los miembros del Pleno se encuentran presentes. El primer punto del orden del día es la lectura y la aprobación, si procede, del borrador de la sesión del acta anterior. ¿Algún matiz, corrección, modificación, sugerencia? Pasamos entonces a votarla. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto del orden del día tiene que ver con el área de cultura en la propuesta de reglamento para la designación del cronista oficial de AWIMES. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Francis González, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todos. Se propone al Pleno de esta corporación la aprobación inicial, si procede, del borrador de reglamento del cronista oficial de AWIMES. Este texto, propuesto por el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, recoge las principales características que debe tener el o la cronista oficial de AWIMES, las funciones que debe desempeñar y el procedimiento de elección de la persona que ocupará este cargo. Tal y como se recoge en el preámbulo de este borrador de reglamento, se entiende por crónica local la narración objetiva de los hechos pasados y presentes que por su trascendencia e interés deben registrarse en la historia de una localidad o de un municipio, y tiene como objetivo fijar y conservar para el futuro todos los hechos del pasado o del presente que puedan considerarse históricos a nivel local. Él o la cronista oficial deberá ser una persona muy vinculada a su municipio, por lo que ha de tener conocimientos de su historia, la geografía, la población, la economía, las costumbres y las tradiciones de la localidad, así como del patrimonio cultural, histórico, artístico y medioambiental, de las fuentes documentales y archivos locales. Asimismo, deberá poseer una formación humanística y académica suficientemente reconocida y que signifiquen una garantía para el desempeño objetivo de sus funciones y actividades. La regulación del nombramiento del cronista oficial se asienta en los principios de carácter honorífico y gratuito por parte de la persona designada, pero también en el compromiso expreso del Ayuntamiento de proporcionar al cronista los medios y recursos económicos necesarios para el desarrollo de su actividad. Tras la triste pérdida de don Francisco Tarajano Pérez en noviembre de 2018, quien ostentó durante varios años este cargo de cronista oficial, además dejando muchas muestras de su trabajo a través de libros publicados, se hace necesario el nombramiento de un cronista oficial que registre todos aquellos hechos importantes para que sigamos creando entre todos la historia de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias, Francis. ¿Alguna intervención? Yanira, por favor. Buenas noches. Pues el hecho de que procedamos a arreglar un procedimiento de este tipo, pues se trata de un ejercicio más de transparencia y a su vez de ampliar oportunidades a toda persona que reúna las condiciones exigidas para ser cronista y que pueda presentarse a ese título. Como estará en exposición pública, pues valoraremos el hecho de presentar alegaciones para, si se puede, mejorar el reglamento, porque he hecho en falta, salvo error por mi parte, algunas cuestiones como puede ser la duración, qué carácter tiene este título, si va a ser vitalicio, si no va a ser vitalicio. Muchas gracias. Gracias, Yanira. ¿Alguna? Sí. Muchas gracias, señor alcalde. El Grupo Socialista considera que es un reglamento totalmente necesario para dotar una figura tan importante como la del cronista de unas mínimas normas que ayuden a enmarcar su funcionamiento y contribuyan a darle continuidad a su misión. Aprovechamos también para desear que el futuro cronista sea nombrado con los mayores y mejores criterios de transparencia y objetividad, dado que será todo en beneficio de este municipio. Así todo, tendríamos alguna pregunta. ¿Por qué lo tenemos ahora y no lo tuvimos antes? ¿Por qué esperamos tanto tiempo para tener algo parecido? Y también quisiéramos aportar nuestro granito de arena un poco para mejorarlo. En el artículo 14, que cito textualmente, todos los gastos ocasionados en el ejercicio del cronista oficial y, por tanto, representando al municipio, correrán, obvio lo que está entre paréntesis, correrán a cargo del Ayuntamiento de AWIMES. Sugeriríamos, si tienen a bien, pues añadir la coletilla de
todos los gastos ocasionados en el ejercicio del cronista oficial previa justificación y autorización por parte de la Concejalía de Cultura. Esa parte. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Francis, por favor. Vale. Bueno, como bien acaba de decir la compañera Yanira, pues sí, va a estar abierta a exposición pública para recibir mejoras a este texto, por supuesto, está abierto, por eso se abre esa posibilidad. Ya lo estuvo también a principios de septiembre en la página web municipal y en el talón de anuncios electrónico de la sede electrónica abierto para que la ciudadanía también pudiera aportar. Sigue abierto esa posibilidad de enriquecer este texto. La duración había una propuesta que creo que estaba recogida, o así se hizo en el texto, tendré que revisarlo otra vez, de que la duración previa, en principio normalmente los juicios oficiales tienen una duración vitalicia, ¿no? Pero había una propuesta además que este texto tuviera una duración de 8 años, se podían prorrogar todas las veces que se pudieran, pero había una propuesta, revisaremos el texto a ver si finalmente no se recogió para recogerlo, pero era una propuesta que ya incluía la propuesta del Consejo de Patrimonio Histórico, pero lo revisamos y lo comprobamos. Y con respecto a que si fuera antes, pues se le dio la posibilidad al Consejo de Patrimonio Histórico y lo trabajaron este texto y bueno, queríamos que fueran ellos quienes lo propusieran. No es la concejalía quien lo trabajó, sino que le propusimos a ellos y fue ahora, nos lo pasaron durante la época de la pandemia, por diferentes motivos no lo pudimos llevar a cabo, pero ya después del verano lo iniciamos el expediente y es ahora cuando lo llevamos a pleno. Gracias. Gracias. Y la propuesta de inclusión pues se analiza, aunque yo creo recordar que en el texto aparecía que previamente debía ser autorizada el gasto, por buscar un control. Muy bien, pasamos entonces a votar esta propuesta de reglamento para la designación del cronista oficial. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 18 votos favorables y una abstención. Siguiente punto del orden del día tiene que ver con una propuesta de moción del Grupo Rocaguairo para que se permita la creación de empleo y el incremento de gasto de personal en los ayuntamientos. Tiene la palabra, en este caso, el concejal responsable en materia de personal, de recursos humanos, Efraín, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. La contención del gasto público en materia de personal ha sido, durante los últimos años, una constante de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en las que se ha limitado el número total de plazas a cubrir por persona de nuevo ingreso en el sector público en función de la tasa de reposición de efectivo, disponiendo además que dichas plazas deben concentrarse en los sectores, funciones y categorías que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Respecto a la cobertura temporal de necesidades de recursos humanos, se viene indicando como norma general que no se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de funcionarios interinos. Asimismo, se ha venido limitando el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, en términos de homogeneidad para los periodos de la comparación, tanto por los que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Las entidades locales y especialmente los ayuntamientos, por ser la administración más cercana a la ciudadanía, se enfrenta a la problemática de sus vecinos, de forma directa y máxima en un contexto de tanta incertidumbre como el actual. Los ayuntamientos han desempeñado y desempeñan un papel esencial de protección social, dinamización económica local y estímulo de empleo, entre otras competencias básicas. Más allá de las competencias atribuidas en la Ley de Bases del Régimen Local, desde los ayuntamientos se ambiciona por poder prestar servicios ya no solo obligatorios, sino de calidad, que redunden en el bienestar de los ciudadanos con tiempos de respuesta más cortos ante incidencias en las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado, mejor mantenimiento de calles, plazas, parques, jardines, vías públicas, lugares de esparcimiento más amables y acogedores, mejores servicios de protección social, instalaciones deportivas y culturales más dinámicas, etc. En el marco de la autonomía local y salvaguardando el cumplimiento de los principios de buena gestión, equilibrio, eficiencia y racionalidad, los ayuntamientos deben tener la posibilidad de realizar ofertas de empleo público ambiciosas, que permitan no solo consolidar las estructuras institucionales, sino la generación de empleo, con profesionales al servicio de la administración local suficientes para desarrollar en condiciones las competencias atribuidas.
Todo ello observando, por un lado, lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto de 30 de mayo de 1952, que establece un límite porcentual sobre el presupuesto de las entidades locales para gastos globales de personal a razón de su población. En el caso de un municipio como el de Agüimes, supondría un 40%. Y, por otro lado, lo dispuesto en el artículo 126 del Real Decreto 781/1986, mediante el que se aprueba el texto refundido del régimen local, en tanto establece que las plantillas podrán ser ampliadas cuando el incremento de gasto quede compensado por la reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables o porque el incremento se deba a servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales. Más limitaciones que las anteriores solo contribuyen a abocar que los ayuntamientos se sitúen en una situación de ineficiencia que minimiza la capacidad local para responder adecuadamente a las necesidades de sus vecinos. En los casos de los ayuntamientos que cuenten con buenos indicadores de salud económico-financieros, debe permitírseles durante un periodo de transición incrementar sus gastos de personal dentro de los límites anteriores. Sin embargo, el artículo 21 del TREBET indica que las retribuciones básicas de los funcionarios y laborales deben reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuesto. Y además, no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal. Por tanto, es la Ley de Presupuestos Generales del Estado desde la que se establece el límite máximo al incremento del capítulo 1 del estado de gastos de los presupuestos locales, si bien se ha recurrido a Real Decreto Ley, como el 2/2020 de 21 de enero, en el que se permite incrementar hasta un máximo un 2% con respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2019. Por su parte, este Real Decreto Ley no contiene normas en relación a la oferta de empleo público y a la tasa de reposición de efectivos aplicable en 2020. El articulado de las leyes de presupuestos generales del Estado no se prorroga, pero hay preceptos que en este tipo de leyes tienen una vigencia indefinida. En este sentido, el artículo 19 de la Ley 6/2018 del 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que regulaba la oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión para la provisión de necesidades de personal, no limita su vigencia al año 2018, por lo que permanece en vigor hasta que no se produzca una nueva regulación. Habrá que atenerse, por tanto, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 u otra norma con rango de ley para conocer los términos en los que se desarrollan estos conceptos para el ejercicio 2021, habiendo trascendido informaciones hoy mismo en el que se prevé un aumento del 0,9 pendiente de confirmación oficial. Se une a todas estas limitaciones un momento clave que vive nuestra sociedad, que es la inversión de la pirámide poblacional. En los años 80, una generación de recién titulados, en un ambiente de efervescencia política y social, se iba uniendo a las administraciones locales, siendo ejes fundamentales de la transformación de los municipios. Con su dedicación y conocimiento permitieron la evolución hacia el estado de bienestar que disfrutamos hoy día. Pero toda esa generación ha ido jubilándose precisamente en esta última década, impidiendo el necesario traspaso de conocimiento adquirido a las nuevas generaciones. Así las cosas, tras varios años de constreñimiento a los ayuntamientos y de incremento de los trámites administrativos a realizar, va siendo hora de revertir la situación, pudiendo incorporar personal en número suficiente para que los servicios e infraestructuras ofrecidos lo sean de calidad, siempre desde la responsabilidad y la autonomía local. Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, para su aprobación si procede, el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de España a que suprima la limitación a los ayuntamientos de incremento de las retribuciones básicas y cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, el incremento de la masa salarial del personal laboral y la limitación de la tasa de reposición a la creación de empleo público en el ámbito local. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con el argumentario de la moción, pero sinceramente no veo que tampoco esté presentada en el mejor de los escenarios, siendo realistas y observando la situación actual.
Evidentemente no puedo votar en contra porque realmente estoy totalmente de acuerdo con todo el argumentario, pero sí que es verdad que considero que debemos ser un poquito más prudentes, sobre todo por eso, por el contexto en el que nos encontramos actualmente. Gracias. Muchas gracias, Yanira. Joaquín, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Cuando examinamos la moción, nosotros apuntamos varias palabras clave que conviene que apuntemos en ellas. Apuntamos, por ejemplo, contención de gasto público en materia de personal, cobertura temporal de necesidades de recursos humanos, incremento de retribuciones de personal, posibilidad de realizar ofertas de empleo públicas ambiciosas y jubilación del personal de las administraciones públicas. Yo creo que aquí se comprende un poco lo que la moción intenta presentar. Es verdad que nosotros también vamos a votar a favor, estamos de acuerdo también en todo el argumentario, pero es verdad que también nos llama la atención otra frase, que es que habrá que atenerse a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que hasta hace unas horas pues no conocíamos nada, absolutamente nada de ellos. Hasta hace unas horas, porque sí que salió la noticia de que se va a incrementar el salario de los empleados públicos en un 0,9%. No sabemos más noticias y lo más cercano que podamos tener al conocimiento de estos presupuestos del 2021 pues puede ser el plan enviado a la Unión Europea, el plan presupuestario, que tampoco es que hable allí de la tasa de reposición, sino que se limita a decir que está vigente la del 2018, como bien apuntabas antes en tu exposición. Y ahí, si me permites, te lanzo una pregunta que dentro del desconocimiento tú me dirás. ¿Cómo cumple este ayuntamiento la tasa de reposición? Es decir, ¿en las jubilaciones, por ejemplo, que tienen el personal aquí, pues cómo la cumplimos? Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Segundo turno de intervenciones. Frank, por favor. Gracias, señor alcalde. Bueno, en cuanto a la situación actual, entendemos las reticencias, pero creo que es una demanda que lleva muchísimos años y ante una situación en la que precisamente el título de la moción es por la defensa del empleo público y la generación de empleo. Creo que las administraciones deben ser nuevamente un motor, si bien mediante, como remarqué justo en la última frase, mediante la responsabilidad y la autonomía local, debemos ser un generador de empleo que a la vez repercuta en la calidad de los servicios que se ha demostrado en esta pandemia. Los servicios públicos son necesarios, son imprescindibles ante situaciones de emergencia como la que hemos vivido. Por lo tanto, defendemos siempre, repito, mediante la responsabilidad y la autonomía local. Son más de 40 años de transición. Creo que los ayuntamientos ya son lo suficientemente maduros y existe la legislación necesaria para evitar que nos salgamos del camino y, por lo tanto, independientemente del momento, creíamos necesario presentarlo precisamente ahora, defendiendo servicios públicos de calidad. En cuanto a la consulta, los compañeros del PSOE, nosotros principalmente las tasas de reposición de policía local, así como de las plazas de administración general y de administración especial que van surgiendo, se tratan de ir cubriendo de la mejor manera posible mediante procesos selectivos o bien mediante bolsas de empleo, listas de reserva a través de los funcionarios interinos. Muchas gracias. Gracias, Efraín. ¿Alguna otra intervención? Muy bien. Simplemente por añadir, porque se ha planteado también a nivel del propio Consejo Territorial de la FEN y también del Comité Ejecutivo de la FECAN. Todos de todos los colores políticos, hemos planteado la necesidad de ser más ambiciosos en la creación o la recuperación del empleo público que después de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los presupuestos posteriores que desarrollaron estos principios de contención en el gasto del capítulo 1, se relajen esas normas, sobre todo por dotar de recursos humanos para poder prestar mejores servicios. Digo simplemente como añadido a la propuesta. Pasamos entonces a la propuesta de moción para el incremento de gasto de personal en los ayuntamientos. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos
al punto cuarto del orden del día, en este caso una moción también del Grupo Roque Aguayo solicitando un nuevo centro educativo en la playa de Arinaga. Tiene la palabra la concejal responsable del área de educación. Rita, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Playa de Arinaga, con un censo de población aproximado de 10.700 personas, cuenta con un único centro de educación infantil y primaria, el 20 de enero. De línea 2, con una matrícula en la actualidad de 496 alumnos, distribuidos en 22 unidades, que ahí hay una errata, son 22. Esta realidad compromete de manera significativa el uso de espacios, ya que algunos niveles cuentan con 3 cursos, situación continuada en los últimos años. Aún así, el centro no da respuesta ni a la demanda ni a las necesidades de la población, que se ve obligada diariamente al desplazamiento y que luego, para cursarla eso, no dispone de una plaza garantizada en el IES Playa de Arinaga. Esto ya suponía que espacios como las salas de ordenadores, bibliotecas, gimnasios, patios, presentaran dificultades para el diseño de horarios por disponibilidad para el uso, a las que se suman a día de hoy las originadas por los necesarios protocolos de la COVID-19. Además, hasta la fecha ha sido el Ayuntamiento de Agüimes que, atendiendo a la petición de la comunidad educativa, el que ha procurado un espacio modular temporal para poner en marcha durante el curso 2020-21 el comedor escolar, contando con el compromiso de la Consejería de Educación como organismo competente en esta materia de dar respuesta inmediata y permanente una vez puesto en marcha para atender la necesidad de la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero Arinaga, con una población escolar aproximada de 1.200 menores de 12 años, necesita, para poder albergar y garantizar este derecho fundamental, un nuevo centro educativo de infantil, primaria y secundaria obligatoria. Con ello, no solo se atendería la demanda de la población, sino que desahogaría tanto al 20 de enero como al IES Playa de Arinaga, que en la actualidad imparte bachillerato por la tarde y que desde tiempos anteriores al coronavirus no ha podido dar respuesta a la demanda para el inicio de la ES. Con el objetivo de evitar esta situación, el Ayuntamiento de Agüimes ya había puesto a disposición de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias suelos para las construcciones y ampliaciones educativas. Si a día de hoy urge dar respuesta a la población por demanda y necesidades previas y agravadas por la COVID-19, pensemos en el caos educativo que se producirá con la construcción de las 850 viviendas previstas. Por tanto, nos reafirmamos en la necesidad de construcción de un nuevo centro de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria que cubra la demanda y con espacios suficientes no solo para ofertar todos los servicios, sino también para el desarrollo de las metodologías propias de la educación del siglo XXI. Por todo ello, proponemos al Pleno, para su aprobación, si procede, instar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a la construcción de un nuevo centro de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria en Playa de Arinaga. Y por último, trasladar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias el acuerdo adoptado. Gracias. Gracias, Rita. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Coalición Canaria pues también apoyará esta moción porque estamos hablando de una necesidad para el municipio, en concreto para Playa de Arinaga. Se trata de una reivindicación de muchos años atrás y debido al aumento de población pues parece razonable que pues ya haya un nuevo centro educativo. Y al contrario que la moción que debatimos en el punto anterior, pues esto sí que lo veo como una necesidad y que debemos darle respuesta cuanto antes. Como ocurre con el comedor del 20 de enero, que sabemos que fue una promesa del equipo autonómico anterior, del equipo de gobierno autonómico anterior, pero el actual también se acercó a las instalaciones y aún parece que seguimos en el mismo punto de partida, porque la instalación que cuente con un comedor modular pues es solamente una solución provisional y ojalá que el gobierno actual pues asuma la construcción de ese nuevo comedor y que pase a ser algo definitivo y unas buenas instalaciones, que es lo que merece la comunidad educativa de nuestro municipio. Gracias. Gracias, Yanira. Joaquín, por favor. Gracias, señor alcalde. Nos gustaría saber si el Ayuntamiento o Educación tiene algún estudio o alguna previsión de cómo va a ser la población en Arinaga. Es decir,
Preguntamos porque es obvio de que ahora mismo en Playa de Arinaga hay una gran cantidad de población de jubilados italianos y alemanes, o si, por ejemplo, hay previsión de que sea un barrio joven donde vayan a dar familias y, por lo tanto, sea necesaria la construcción de estos colegios. También queríamos saber si con esta petición va a haber un plan de accesibilidad suficiente o una petición de transporte público necesario, en tanto en cuanto si se van a construir también estas 850 viviendas, pues el transporte para los alumnos y teniendo en cuenta que también está allí el ambulatorio y estamos ante una arteria, si se va a instalar allí, va a ser una arteria de salida y de entrada para Playa de Arinaga importante, pues si está contemplado todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Rita, por favor. Micro. La necesidad de un nuevo centro educativo en Playa de Arinaga es una realidad ya en el presente, lo fue en el pasado y lo sigue siendo en el presente, y aumentará la necesidad de este nuevo centro educativo con esa nueva urbanización. Mirando las estadísticas, el censo poblacional por edades y sexos, hemos comprobado que Arinaga necesita de un nuevo centro, que hay suelo cedido y en el pasado se destinó un suelo únicamente para un centro educativo solo de segundo ciclo de infantil. Luego se cedió el siguiente suelo para este centro de primaria y secundaria. Y luego hay en reserva también, junto al centro de secundaria Líes Playa de Arinaga, suelo reservado para la ampliación de este centro. El aumento de población de personas como nuevos vecinos y vecinas en Playa de Arinaga con ciertas edades no implica que también haya un aumento de familias jóvenes, de personas jóvenes, que están aumentando la población infantil en Arinaga, que ya es una realidad, pero que sigue aumentando. Si hacemos un cálculo de las 850 viviendas por 4 miembros de una familia, 2 menores, ¿dónde nos ponemos? Y además, si solo hasta la edad de 12 años existen censados 1.200 niños y niñas, y que el centro educativo está atendiendo a una población escolar de 496 personas, comprometiendo todos esos espacios, evidentemente es una realidad que el colegio es una instalación necesaria y que sería útil a la población de Arinaga. Usted nombraba el Centro de Salud de Arinaga. Yo recuerdo que cuando se inauguró el centro, la planta superior quedó habilitada para una ampliación, si fuera necesaria, también acorde con las necesidades de la población. Y luego ya el transporte de estos niños, muchas de las veces ya la Consejería de Educación los pone a disposición para el traslado de ellos. Lo que pasa es que hay familias que no esperan a que se les diga que no y ya se mueven con antelación, pues por recursos económicos, igual haciendo los cálculos y por la baremación, ya tienen claro que igual no van a entrar y ya buscan ellos un centro más cercano y acorde a sus necesidades. Y luego pensemos en el IES Playa de Arinaga, es que una es de la República Independiente. Y el IES Playa de Arinaga, en año tras año, no da respuesta a todos esos niños que están en otros centros educativos, en otros lugares, al solicitar volver a su barrio para cursar la secundaria obligatoria, porque no tienen una plaza asignada y estas se reservan única y exclusivamente para el alumnado del 20 de enero. Y luego ya, si van quedando plazas, se va matriculando a estos menores. Este año hubo suerte, porque ya que se trasladaba al bachillerato por la tarde, se podía ampliar un curso más, primero de la ESO, y se atendió la demanda, pero que no siempre es así. Gracias. Gracias, Rita. ¿Alguna intervención, Joaquín? No, en esa propuesta, ¿no?, en la línea de la ampliación, el objetivo principal es la realidad, además de la población en edad escolar que ha planteado la concejala,
Se desplazan, como también creo que aparece en el texto de la moción, más de 100 personas diariamente, sobre todo los primeros ciclos de educación infantil y primaria. De manera que la previsión es, en esa perspectiva de próximo crecimiento, de un crecimiento ya consolidado en la realidad, pues que la situación puede ser bastante más compleja. Es verdad que aparecía en el Plan de Infraestructuras Educativas la previsión de la creación de un futuro centro. Es verdad también que cuenta la Consejería con la disposición del suelo, porque ha cedido este propio ayuntamiento, pero debemos insistir en esa necesidad y no vernos, pues cuando sea ya tarde, teniendo esa necesidad para evitar desplazamientos de la población escolar de la playa de Arinaga. Pasamos entonces a votar la propuesta de moción en relación a la construcción de un nuevo centro educativo para la playa de Arinaga. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad la propuesta. Muchas gracias. Punto siguiente del orden del día, dación de cuentas de decretos de la Alcaldía, actas de la Junta de Gobierno Local y actas de la Junta General de la Mancomunidad. Punto sexto, asuntos de presidencias que no tenemos. Y último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Janira, por favor. Bueno, en la página web municipal se ofertan una serie de cursos y me comentan algunas personas que han intentado inscribirse que cuando intentan hacer la inscripción, pues los cursos aparecen como que están cerrados. Y han preguntado y por lo visto es que no existen nuevos cursos. Y rogaría que se actualice la página web y si a día de hoy pues no hay cursos, pues que no aparezcan. Y si no, pues que se renueve la oferta de cursos para que las personas puedan inscribirse. Gracias. Gracias, Yanira. ¿Alguna otra? Joaquín, por favor. Brevemente, es un ruego. Desde hace unos plenos ya tenemos en funcionamiento la nueva aplicación para la consulta de toda la documentación que llevamos a pleno. Es verdad que es un trabajo importante, yo como informático lo tengo que valorar. Y quisiera agradecer el trabajo públicamente lo hago de los informáticos del Ayuntamiento, así como del equipo de secretaría, que nos han ayudado a usar esta herramienta. Y el ruego sería pues que le dieran un poco un capón, como dicen en mi tierra, a los informáticos de la casa, de esta compañía, pues para que estas incidencias que estamos teniendo ahora mismo pues sean solucionadas a lo más mínimo posible. Gracias. Muchísimas gracias. En ambas cuestiones, de la parte que decías, Yanira, en la Escuela Virtual de Formación, ya se está trabajando con la empresa para actualizar la página y permitir también la inscripción de los cursos y dar, como hicimos ya en los cursos anteriores, posibilidades de formación a un montón de personas del municipio. Y en la incidencia esa la haremos llegar. Si pudiera ser físicamente alguno de ellos, nos daríamos el gusto también, pero bueno, vamos a dejarlo en una llamada de atención que es necesaria, porque independientemente de que la herramienta nos facilita cuestiones, hay veces que se nos complica su uso. Pues sin más asuntos del orden del día, se levanta la sesión y muchas gracias a todos.